mesa, 10:39 de la mañana, y nosotros el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante con nuestro especialista. Queremos dar la bienvenida al doctor Sebastián Castillo, cirujano plástico, excesos en las intervenciones del rostro. Justo estábamos hablando aquí con el doc y yo le decía, en realidad una persona que se hace ya tantas cirugías o tantos retoques, no sé, o se pone tanto en el rostro, ¿se da cuenta pues de ese cambio? Creo que en realidad se da más cuenta la persona que le está viendo. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Un placer tenerlo aquí en el programa. Cuéntenos un poquito, por favor, sobre estas intervenciones. ¿Cuáles son las más comunes que se realizan aquí en nuestro país? Gracias por invitarme. A ver, habría que dividir un poco las cosas. Okay. Existen dos tipos de procedimientos. Procedimientos ambulatorios que se pueden realizar en un consultorio y procedimientos quirúrgicos. Durante los últimos años se ha popularizado los procedimientos no quirúrgicos. Es decir, los rellenos, la colocación de toxina botulínica, estos hilos o algunos otros procedimientos que cada profesional podrá ofrecerlos, ¿no? Okay. Y otro tipo de procedimientos son los quirúrgicos. Estos tienden a ser más permanentes, tienen que ser realizados en un quirófano y obviamente lo que hacen es realmente recolocar determinadas estructuras faciales que van cayendo con el tiempo. Excelente, doctor. Ahora bien, hoy en día, a propósito de estas intervenciones o procedimientos no quirúrgicos que hablaba usted, quizá se encuentra en muchos lugares que no son especializados, se puede encontrar en centros de belleza, en peluquerías, en lugares. ¿Qué riesgos puede llegar a correr uno? ¿Qué pasa cuando no se cuenta con una sustancia que sea aprobada por los órganos de control, qué sé yo, FDA, o los que tengan que hacer las verificaciones adecuadas de las sustancias a ser inyectadas en el rostro? ¿Qué puede pasar con las personas? Se han escuchado muchos casos de estas inyecciones que luego son muy complicadas de hacer la remoción. ¿Qué puede suceder? Ya, bien, a ver, primero hay que tener claro de que el Ecuador tiene un sistema de control sanitario, ¿no? Que es el ARCSA. Entonces, en realidad, nosotros para poder colocar cualquier sustancia tiene que estar aprobado y tener el registro sanitario propio del Ecuador. Correcto. Nacen muchas confusiones cuando se trata de un poco de disfrazar las cosas y decir que esto está aprobado en otras partes del mundo, pero no tiene un registro sanitario propio del Ecuador. Entonces, hablando de esto, tenemos que decir, efectivamente, estamos en una verdadera pandemia de colocación de sustancias en cualquier sitio. Como usted lo citó, peluquerías, gabinetes de belleza, centros odontólogos, centros de estética o eso. Entonces, la primera cosa que habría que preguntarse es, ¿están capacitados esas personas para colocar sustancias? La respuesta, según la ley, es no. O sea, es lógico. Y según la ética, tampoco, ¿no? Y segundo, ¿qué tipo de sustancia es la que colocan? Porque también en esto hay un factor económico. Es decir, la colocación de sustancias a muy bajo precio, ¿qué significa? ¿Será un producto adecuado? ¿Será un producto no adecuado? ¿El profesional tiene el respaldo de una formación, de títulos, de avales para poder realizar este procedimiento? Probablemente la respuesta a todo esto es no. Entonces, las complicaciones que estamos viendo en gran parte son secundarias al hecho de colocar sustancias ilegales por personas no capacitadas ni formadas para realizar este trabajo. ¿Y después estas sustancias se pueden retirar o resulta complicado o depende de la sustancia o ya se adhiere al cuerpo? ¿Qué es lo que sucede? Porque bueno, hemos visto varios casos de famosas también que uno creería que se pueden poner en las mejores manos con todo el dinero que tienen, pero también terminan colocándole ciertas sustancias que pueden deformar y dañar su rostro. ¿Depende de lo que sea para poder retirarlo después o hay sustancias que simplemente ya no se puede? A ver, y volvamos un poquito al principio de las sustancias, ¿no es cierto? Uno de los grandes retos en cirugía plástica ha sido obtener una sustancia que permita rellenar y que no cause efectos colaterales. Okay. El inicio de esta historia es más o menos en los años 40 o 50 con la infiltración de silicona en la cara. En ese tiempo pensaron que era inocua y se realizaron infiltraciones masivas sin ningún tipo de prevención. Ya se descubrió que esto no era así, que las consecuencias pueden ser fatales. Se cambió de nombre, se les llamó biopolímero, se ha cambiado de nombre, se les llama de cualquier otra manera y se sigue insistiendo sobre lo mismo. Entonces, la primera cosa es, estas sustancias tienen el grave problema de que pueden producir una reacción inflamatoria no controlada en el organismo. Es decir, se pueden producir hinchazones locales que son difíciles de manejar, inclusive con deterioro de los tejidos, o sea, puede producirse putrefacción, salida del producto a través de agujeros, llagas permanentes o eso, o puede producir daños generales.
Es decir, la migración de estas sustancias hacia órganos más nobles, como pulmones, riñones, hígado, puede producir un deterioro severo e irreversible. Por lo tanto, no es aconsejable la infiltración en ningún caso. Ahora, ¿de dónde surge eso? Surge de la idea de colocar algo que dure toda la vida dentro del cuerpo. Entonces, se coloca un plástico, porque no se va a deteriorar nunca, rogando de que no produzca daños. Dios mío. La idea de un cirujano plástico o de una persona capacitada es colocar un producto que uno sepa que no va a producir daños dentro del organismo. ¿Cuál es el precio que se paga? Que esto es transitorio. Quiere decir, durará un cierto tiempo dentro del organismo y después tenderá a desaparecer. Aquí viene una pregunta realmente compleja. ¿Hasta qué punto llega esa conversación del profesional con el paciente a decirle hasta aquí podemos llegar? Porque a veces uno, antes de ir a ver algunas imágenes, porque apareció una actriz de 91 años y se la ve bastante Dios mío, bien, ¿no? Se la ve sumamente espectacular. bien y no se ve que se ha alterado mucho la fisonomía de su rostro. ¿Hasta qué punto llega esa charla del paciente con el profesional y decirle hasta aquí podemos llegar? O sea, no se va a alterar la esencia de tu rostro porque a veces ya termina afectándose esa esencia. ¿Cómo es esa conversación? A ver, eso es un poco difícil, ¿no? Y es una parte que hay que entender que puede ser optativa de parte del paciente. O sea, el paciente puede querer colocarse algo y no preguntar. Pero es obligatorio de parte del profesional. El profesional, previamente a la colocación de cualquier sustancia, a la realización de cualquier procedimiento quirúrgico, tiene que darle una explicación detallada al paciente de qué es lo que está haciendo, cuáles son las expectativas y cuáles son los posibles resultados que se obtiene de eso. Entonces, en base a esa conversación, uno puede determinar si el paciente adecuadamente entiende la información o no y por lo tanto es un paciente viable. Ahora, el caso de sobreinfiltración. Quizás es un caso, en términos reales es un caso bastante bajo, porque el costo de la colocación de productos adecuados es relativamente alta, ¿no? Entonces, en nuestro medio, las personas que pueden aspirar a colocarse ilimitadamente sustancias adecuadas son pocas. Eso generalmente que estamos viendo le estamos atribuyendo a la colocación de biopolímeros de silicona a la reacción inflamatoria que se produce. Pero la justificación de parte del paciente o de cualquier otra persona es decir, yo me coloqué por sí ácido hialurónico y me coloqué de más. Pero en realidad es la colocación de otro tipo de sustancias. Wow, por eso siempre hay que estar súper atentos y obviamente como pacientes tenemos todo el derecho a preguntar y preguntar y preguntar y qué es lo que me está poniendo y averiguar porque claro, es nuestra salud y obviamente pues estamos con un especialista, pero necesitamos saber absolutamente todo. Vamos a ver a continuación unas imágenes de la conocidísima, no sé el nombre exacto. Ya, es Mi Bella Genio. Mi Bella Genio. Vamos a ver las imágenes. 91 años de edad y en realidad la podemos ver bastante bien, ¿no? Sí, va. Doctor, usted como especialista, ¿qué es lo que opina sobre una mujer de ya 91 años con un rostro que creería que no se ve mal, ¿no? Nos sorprende. O sea, yo creo que ella, que siempre ha sido una mujer muy guapa desde el tiempo en que la veíamos de chiquita en Mi Bella Genio hasta ahora, es una persona que tenía expectativas reales con respecto a su envejecimiento. Es decir, entendamos que el envejecimiento es un proceso normal. Inevitable, exactamente. Lo que podemos hacer es dar determinados detalles como para que sea más adecuado, más gracioso, sea menos notorio. Pero no podemos revertir algo que está determinado por nuestras células y nuestra naturaleza. Entonces, lo que se puede hacer es diseñar un plan acorde a cada paciente. De acuerdo al plan, uno puede decir cuáles son los defectos más notorios y tratar de conseguir resultados sobre eso. Es decir, una cara que no tiene ninguna arruga es una cara más perfecta, probablemente no. Claro. O sea, lo que se tiene que buscar es naturalidad, expresión, felicidad en la cara. Y algo que vaya más o menos con diría yo, con la fisonomía que tiene uno. ¿Qué pasa cuando un paciente va, por ejemplo, va a cualquier persona y dice, o voy yo, digamos, no tengo la cara redonda o qué sé yo, cómo tenga la cara, le digo, doctor, hágame la cara de Ricky Martin, no va a ir, o sea, no se puede nomás, la naturaleza no da. Entonces, ¿qué es lo que le vuelva a Nazca? Vaya a Puerto Rico, consígase otros papás, o sea, pero hay gente que seguramente llega con una foto y le dice, hágame esto así. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora con los filtros. O con los filtros, me imagino, que deben llegar también así. Quiero quedar así, como con el filtro. Pero
¿ustedes creen que un paciente que tiene expectativas irreales es un paciente normal? Claro, no Yo tiene creo que ya no. un problema. Ahora, la pregunta sería, ¿un cirujano que le ofrece? ¿Se ha encontrado usted con este tipo de Eventualmente sí. paciente? O Ya. sea, ¿Qué sucede ahí en el especialista? A ver, los cirujanos también tenemos que tener la capacidad de decir al paciente, tú no eres candidato Ya. para lo que tú supones que deberías hacer. O la expectativa de resultados que yo puedo conseguir es diferente a lo que tú tienes en mente. Yo creo que en una conversación adecuada, con una explicación adecuada, la mayor parte de pacientes se entiende, ¿no? Yo, por ejemplo, enfatizo mucho en la naturalidad. O sea, una persona tiene que seguir siendo ella misma. Quizás todos estos procedimientos son mal llamados, pero no son procedimientos para el envejecimiento facial, sino yo diría son para la renovación facial o para el refrescamiento facial. Es decir, tú vas a seguir siendo la persona de la misma edad, vas a tener más armonía en tu rostro, vas a tener la naturalidad de verte fresca así, pero no vas a ser la misma persona que cuando tenías 20 años. Sí, es que eso no pasa. Como usted dice, el tiempo va pasando, la piel obviamente ya no es la misma. Tenemos que aceptar que vamos envejeciendo y obviamente la tecnología va avanzando, la ciencia va avanzando y si podemos hacer ciertos detallitos, tal vez ciertos arreglos que no nos vayan a quitar nuestra expresión y nuestra esencia, está muy bien. Para finalizar, Doc, la entrevista, ¿cuáles son estos productos aprobados para poderse inyectar? Que serían Sí, a ver, un poquito tiene que ver con lo que es lo que uno quiere tratar. Ok. En el caso de determinados tipos de arrugas, es de elección utilizar la toxina botulínica. Comúnmente llamada es Botox, pero ese es un nombre comercial. Existen varias marcas y mientras cumplan con los requisitos, cualquiera es Está válida. bien, perfecto. Y en términos de rellenos faciales, existe ampliamente difundido y sin complicaciones versus la cantidad de gente que se ha colocado, un producto que se llama ácido hialurónico. El ácido hialurónico también tiene una serie de divisiones en términos de concentración, inclusive ahora viene con anestésico local, con lo cual la colocación es mucho más simple. También existe la hidroxiapatita, que es menos utilizada, que sirve como para un poco refrescamiento de las células. De ahí para allá son pocos los productos adicionales de los cuales podemos disponer. Excelente, doctor. Le agradecemos muchísimo por toda la claridad y siempre recomendar a nuestros queridos televidentes que estos procedimientos, sobre todo si se trata de su rostro, los haga por favor primero con el asesoramiento adecuado, investigar que sea de las manos de un especialista certificado, probado. Hoy es muy sencillo ingresar a la página del Ministerio de Salud, verificar que sea un médico graduado, etcétera. Así es que cuide por favor su salud, es clave. A veces lo barato termina saliendo muy caro. Agradecemos nuevamente la presencia del doctor Sebastián Castillo, cirujano plástico. Son las 10:52. Gracias, doctor, nuevamente Muy por estar gentil, con gracias por su nosotros. tiempo.